Bueno, nosotros vemos con una cierta preocupación el intento ahora mismo de rebajar la ambición nacional de este país, ¿no? Y de no poner encima de la mesa lo que es un proyecto nacional para nuestro país, ¿no? Máxime en un tiempo en el que la pandemia, entre otras cosas, ha demostrado que la falta de soberanía, que al final no es otra cosa que la falta de capacidad para tomar decisiones propias, pues nos limita enormemente, incluso en un caso de salud pública. Por tanto, el debate sobre la soberanía y sobre quién toma las decisiones es un debate para nosotros central. Desde nuestro punto de vista, decir ahora, después de que se prometió en el 2015 por parte del lehendakari Urkullu una consulta sobre un nuevo estatus, después de que alcanzáramos un acuerdo de bases y principios, después de que ahora se reconozca que la comisión de expertos no fue sino un instrumento para tratar de rebajar las bases y principios, decirnos ahora que al final lo que tenemos que plantear es rebajar toda nuestra ambición nacional, nuestra ambición política, rebajar las ambiciones del país para tener un país mejor y ajustarlo a lo que dice la Constitución española, pues no nos parece de recibo. Es decir, el país necesita lo que necesita independientemente de que esto sea un debate mayor o menor en el momento actual en nuestro pueblo, ¿no? Desde nuestro punto de vista hay algunas cosas que hay que poner encima de la mesa. Tenemos que ser reconocidos como nación, primer punto. Segundo punto, tenemos que tener un panel de competencias en el que los vascos y las vascas, en el conjunto del sur del país, tengamos las capacidades para tomar decisiones por nosotros y nosotras mismos. No somos ni menores de edad ni estamos incapacitados. En tercer lugar, tenemos que habilitar los mecanismos institucionales suficientes para que todos los territorios del país mantengan las relaciones que cada cual considere necesarias. Cuarto lugar, necesitamos garantías. Lo que no podemos es vivir en un espacio de derechos flotantes que dependen de que 12 magistrados elegidos por los partidos políticos en España decidan cuándo tienes una competencia y cuándo te la quitan. Garantías judiciales. Y quinto, necesitamos institucionalizar el derecho a decidir. Y eso es lo mínimo que hay que poner encima de la mesa para empezar a debatir. Y luego hay que ser razonable y hay que ser prudente y hay que tener los pies en el suelo, evidentemente, pero tener los pies en el suelo es poner esto encima de la mesa. Plantear a estas alturas del partido que nos tenemos que ajustar a lo que dice la Constitución española es empezar la casa por el tejado, porque entonces esto es un trámite bastante fácil, no necesitamos parlamentos. Hay que exigirle a la delegación del Gobierno en España que nos diga cuáles son los límites y en función de eso que redacten ellos el estatus político. Nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar en un camino razonable, en un camino que no limita nuestras ambiciones políticas, en un camino que no limita nuestro proyecto de país, en un camino que recupera para el país la capacidad de decisión en todos los ámbitos y en un camino que deja el futuro en manos de nuestro pueblo. Y a partir de ahí hay que elaborar consensos sin renuncias, consensos razonables sin renuncias, consensos con todos los que aceptan para nosotros un principio democrático, y es que la mayoría de este país desea, quiere y necesita tener soberanía suficiente para hacer frente a los grandes retos que tenemos por delante. Todo el resto para nosotros son cortinas de humo. Nosotros observamos con una cierta preocupación que el señor Ortuzar nos diga que, bueno, ellos ya tienen elaborado un estatus, pero que no lo ponen encima de la mesa. Nosotros ya tenemos el nuestro puesto encima de la mesa. El que tenga otro, el que quiera ajustar eso a la Constitución, que ponga el suyo y debatámoslo como personas mayores, como gente adulta, pongámoslo y sometámoslo al criterio de la voluntad popular y que la gente elija, ¿no? Esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a renunciar a la ambición nacional de construir un país mejor, en ningún caso. Ciñémonos ahora a lo que es la EAE y a lo que plantea el PNV de una cierta congelación del debate en estos momentos y una renuncia a tener ambición nacional, ¿no? Que a la ambición nacional no es otra cosa que querer construir un país mejor. Lo que decimos es mayoría absolutísima en el Parlamento de Gasteiz, absolutísima. Si sumamos a Bildu con Podemos y el PNV, sumamos una amplísima mayoría en el Parlamento a favor de que se nos reconozca como una nación con derecho a decidir. Pero es que esa mayoría existe en el movimiento sindical. El movimiento sindical mayoritariamente es independentista ahora en este país. Pero es que esa mayoría se puede traducir en el 100% de los ayuntamientos de esta parte del país.
en el 100% de las diputaciones, en las 3 diputaciones. Movimiento feminista, movimiento juvenil. ¿Qué más hace falta para poner encima de la mesa una propuesta que no limite nuestra ambición nacional? Y en el caso de Nafarroa lo que decimos es, Nafarroa tiene un estatus que no fue votado por la gente y que no fue legitimado democráticamente por la gente. Nafarroa necesita un estatus legitimado democráticamente por la gente, que haga frente a los retos que tiene Nafarroa en estos momentos y que no limite las ambiciones nacionales de Navarra, ni la capacidad de Navarra para construir una sociedad mejor, ni limite las posibilidades de Navarra para tener relaciones en la medida en que los navarros y las navarras quieran y de la forma que quieran con el resto de territorios del país. Esto es lo que estamos demandando ahora. Y nosotros no queremos ni vamos a permitir, en la medida de nuestras posibilidades, que se degrade el debate. El debate se tiene que hacer con prudencia, con los pies en el suelo, pero con ambición nacional y sin renuncias para un proyecto nacional que haga mejor la vida de la gente. Para Euskal Herria Bildu ha vivido con satisfacción el cierre del debate presupuestario a nivel integral, ¿no? Porque nosotros mantenemos una posición coherente e integral en todos los ámbitos. En ese sentido, yo creo que el debate presupuestario permite que la ciudadanía, en cierta manera, perciba cuáles son las prioridades de unos y otros a la hora de hablar del gasto público. Y por lo tanto nosotros estamos satisfechos en la medida en que se ha visto con claridad las diferencias entre las prioridades en el gasto público que tenemos unos y otros. En ese sentido nosotros estamos satisfechos de lo conseguido en términos materiales de inversión en dinero material, pero sobre todo porque hemos introducido en la agenda política los temas que para nosotros son prioritarios. Por ejemplo, en la EAE hemos introducido 30 millones para reforzar Osakidetza. En Nafarroa hemos propuesto una ley de financiación municipal que llevaba muchos años demandando los ayuntamientos en Nafarroa, que para nosotros es estratégico financiar los ayuntamientos. En el Congreso de los Diputados, por ejemplo, hemos conseguido un fondo de 25 millones para los afectados por el amianto. Estas son las prioridades que ha puesto encima de la mesa Euskal Herria Bildu, además de jóvenes, además de vivienda, además de cambio climático, además de transición energética. Por lo tanto, estamos plenamente satisfechos, aunque seguimos insistiendo en la tesis de que no son nuestros presupuestos. No tenemos mayorías ni relación de fuerzas para hacer nuestros presupuestos, de momento, algún día lo tendremos. Pero hemos permitido modificar en parte esos presupuestos, introduciendo partidas presupuestarias en los ámbitos que nosotros consideramos que son prioritarios: educación, sanidad, transición energética, lo que necesita la gente. Bueno, hay otros que hacen hincapié en las grandes infraestructuras. Es legítimo, pero esto permite ver un poco cuáles son los modelos de actuación de cada uno y dónde pone cada uno el ámbito de sus prioridades. Las nuestras, la gente, la educación, la sanidad pública, los afectados por el amianto, la recuperación de determinados espacios. Estas son nuestras prioridades: la transición energética, los jóvenes, la vivienda. Bueno, estamos satisfechos porque hemos cerrado este ciclo poniendo encima de la mesa partidas materiales, pero sobre todo las agendas prioritarias que desde nuestro punto de vista demanda la mayoría social. Yo creo que tenemos que tener en cuenta un poco qué somos como país, ¿no? Este es un país que ha hecho grandes cosas y ha logrado grandes transformaciones, pero apenas somos 3 millones de habitantes. A veces digo, y creo que lo que planteo es una certeza: somos un barrio de una gran metrópoli del mundo. Eso somos los vascos y las vascas. Eso tiene sus inconvenientes y sus grandes ventajas. Los países pequeños son los que mejor funcionan, curiosamente, porque la escala te permite funcionar en modo de forma de gobierno de una manera mucho más horizontal y mucho más democrática, si esa es tu ambición, ¿no? Los grandes retos que tenemos son los retos del mundo: el cambio climático, la transición energética, la igualdad, la libertad de los pueblos, una educación adecuada a los nuevos tiempos, la digitalización. Todos esos retos son los que no se pueden abordar desde las viejas políticas y las viejas recetas. Por eso nosotros aspiramos a construir un liderazgo compartido renovado. El país necesita un liderazgo compartido renovado,
que aporte soluciones nuevas a los graves problemas a los que nos vamos a enfrentar. Los retos son un problema y son una oportunidad, y nosotros lo vivimos como oportunidad. Y para eso, desde nuestro punto de vista, la soberanía es absolutamente sustancial. Lo que no decidamos nosotros, lo van a decidir por nosotros. Este es el tema. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes van a decidir por nosotros? Pues las grandes multinacionales, las grandes élites, Madrid y París. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿alguien cree que las grandes élites económicas y financieras o los gobernantes de Madrid y París, que hoy en Madrid son PSOE y Podemos y mañana pueden ser PP y Vox, van a tomar decisiones buenas para los vascos y las vascas? Nosotros pensamos que no. Y para eso necesitamos soberanía, necesitamos tener garantías de que las decisiones las tomamos aquí. Y para hacer frente a esos retos necesitamos instrumentos para tomar decisiones. Yo creo que la pandemia, si ha evidenciado algo, es eso precisamente. Es decir, que los vascos, que tenemos un nivel de desarrollo importante a nivel industrial, a nivel cultural, a nivel político, a nivel institucional, no podemos estar dependiendo de otros para tomar decisiones. Somos mayores de edad y estamos capacitados para tomarlas, que nadie las tome por nosotros y nosotras. Desde mi punto de vista, fue una demostración de fuerza de la izquierda independentista. Porque aquí se trata de hacer desde determinados medios de comunicación una especie de sirimiri permanente, en el que parece ser que se ha terminado el conflicto político, ya no hay problema nacional, y desde mi punto de vista esa demostración de fuerza demostró que estamos ahí, que somos muchos y muchas y que vamos a ser más. Y desde mi punto de vista incorporó a nuestra estrategia política algo que para mí es fundamental, y es que además de estar en las instituciones, hay que estar en la calle para jugar todas estas partidas y hacer frente a todos estos retos, para demandar la necesidad que tiene el país de no limitar su ambición nacional, de no limitar su capacidad para hacer un país mejor, más igual, más libre, de no limitar nuestra ambición política. Y por lo tanto, lo que tratamos de hacer con la manifestación fue ya incorporar lo que es la movilización popular a ese debate y a ese marco de lucha de ideas y de confrontación en términos democráticos. Es decir, los vascos y las vascas no vamos a renunciar a construir un país mejor, un país igual, y no vamos a renunciar a nuestras ambiciones nacionales. Para mí fue fundamental incorporar la movilización popular a lo que va a ser el desarrollo de la evolución política en los próximos meses y años, ¿no? Yo pienso que este tipo de iniciativas y su calado se suele medir normalmente con el paso del tiempo, ya han pasado semanas, ¿no? Yo sé que ahora mismo estamos instalados en sociedades y en un mundo en el que todo es instantáneo y todo es rápido, pero hay cosas que hay que dejar reposar. Nosotros hicimos esa declaración con honestidad, con sinceridad, y hicimos esa declaración como una aportación a la convivencia del país. Y creo que eso ha tenido efectos beneficiosos en la convivencia del país. Pero hicimos otra cosa. Recordamos que a este país vino la comunidad internacional a aportar una hoja de ruta, y recordamos que en esa hoja de ruta hay todavía cosas que quedan pendientes. Como afrontar la existencia de un conflicto político y resolverlo en términos democráticos, como afrontar la existencia de víctimas en plural y de sufrimientos en plural y de darles reparación, y como, por ejemplo, poner encima de la mesa la cuestión de los presos, los refugiados, los deportados, etc. Es decir, nosotros aspiramos a construir un país en el que el exilio, la deportación, la cárcel, deje de estar en el horizonte de este país para siempre. Entonces, esto es lo que hicimos. ¿Qué es lo que falta ahora desde nuestro punto de vista? La pregunta que nosotros nos hacemos es, hay un ámbito de relato y hay un ámbito de convivencia. Nosotros estamos en el ámbito de la convivencia, hemos hecho una aportación. Qué bueno sería que otros hicieran lo mismo. Qué bueno sería que alguien reconociera públicamente y dijera lo que nosotros dijimos con respecto a las miles de personas que hemos sido torturadas en este país. Qué bueno sería que alguien reconociera que el GAL, el Batallón Vasco Español, la AAA, no fueron sino instrumentos
que se pusieron en marcha por parte del Estado para combatir de manera que se define como de guerra sucia al independentismo vasco. Repito, todas estas asunciones de responsabilidad las planteamos en términos de asentamiento de la convivencia, no las planteamos en ningún caso para la persecución penal de nadie, ni para que nuestra lista de reproches aumente, no, lo decimos en términos de convivencia. Qué bueno sería que alguien reconociera que en este país se ha torturado sistemáticamente. Qué bueno sería que alguien reconociera que el señor Corcuera, cuando era ministro del Interior, mandaba cartas bomba para asesinar militantes de Ribatasuna. Pero no, repito, no para volver a decir y a entrar en la espiral de decir qué malos erais vosotros también, o para agravar la lista de agravios, o para perseguirlos penalmente, sino como un punto de vista de reencuentro, en el sentido de decir, todos somos responsables de muchas cosas en este país. En este país no ha habido una violencia, ha habido violencias, ha habido sufrimientos. Vamos a hacer una apuesta por la convivencia de verdad. Creo que todavía no son capaces de hacerlo, pero no pierdo la esperanza de que eso sea una realidad algún día, porque ese día sí habremos hecho una aportación definitiva a la convivencia. Esa pelota está en su tejado.